Hola a todos, muchas gracias al doctor Camilo Alvarado por la organización de este masterclass y por la invitación a participar. Entonces, me corresponde ahora hablar de crecimientos de cavidades e hipertrofias. Vamos a revisar algunos de los conceptos fisiológicos detrás de las manifestaciones electrocardiográficas y los criterios que se han establecido para hacer el diagnóstico. Ya, como me presentaron, mi nombre es Carlos Sánchez, yo soy cardiólogo institucional de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Entonces, para esta conferencia no hay ningún conflicto de interés. Siempre lo que presentamos está basado fundamentalmente en las guías de práctica clínica, en la evidencia, en los artículos que hay en la literatura, en este caso, libros, textos y recomendaciones de la AJA sobre interpretación apropiada del electrocardiograma. Entonces, les dejo primero este electrocardiograma para que lo miren. Ven ustedes que es un electrocardiograma en ritmo sinusal, ¿cierto? Y la pregunta del millón es, ¿tiene este paciente o no tiene este paciente crecimiento de cavidades cardíacas? ¿Tiene alguna dilatación auricular? ¿Tiene alguna hipertrofia ventricular? Bueno, vamos a resolverlo cuando revisemos los criterios. Entonces, vamos a empezar por las aurículas. Estas son las aurículas, como se ven las aurículas de este paciente. En D2 es donde mejor se ve la aurícula derecha y en B1 es donde mejor se ve la aurícula izquierda, aunque uno puede ver un poco de ambas en cada una de las derivaciones, de esas dos derivaciones, pero es donde mejor se ve. Así se ven las aurículas de este paciente. Entonces, empecemos por explicar cómo se da la despolarización auricular. La despolarización auricular, la onda P, que es esta que ven ustedes acá, es la sumatoria de la despolarización de la aurícula derecha en su parte inicial y la despolarización de la aurícula izquierda en su parte final. O sea que finalmente la onda P que estamos viendo, como se ve aquí en esta imagen del electrocardiograma, pues es una sumatoria de ambas despolarizaciones auriculares. Luego lo que estamos viendo es simplemente la suma de ambas. Empecemos por mostrar la dilatación de la aurícula derecha. Entonces, cuando la aurícula derecha está dilatada, lo que aumenta es esa primera parte de la P, que era la que dependía de la aurícula derecha, ¿se acuerdan? Y eso típicamente se ve en el electrocardiograma como un aumento en la altura de la onda P. ¿Sí ven? Entonces miren cómo el primer componente que dependía de la aurícula derecha está grande, mientras que el componente de la aurícula izquierda está igual, y la sumatoria de esto es una onda P alta. Esto es un crecimiento auricular derecho. ¿Cuánto? Después de cuánto decimos que esto está grande, 2.5 milímetros. Miren que aquí tiene 1 milímetro, 2 milímetros, medio milímetro y está superando 2.5 milímetros. Decimos que hay una dilatación auricular derecha. Para entender esto un poco mejor, es necesario que revisemos el plano tridimensional del corazón. Tenemos un plano frontal acá, donde están las derivaciones de 2, de 3, ABF, de 1, ABL, etcétera, todas las derivaciones del plano frontal. Y miren cómo cuando la aurícula derecha está grande, pues como el vector normal de despolarización de la aurícula derecha es hacia abajo y hacia la izquierda, pues este vector se aumenta. Luego la onda P se ve alta, se ve aumentada en este punto. ¿Sí ven? Por ejemplo, tiende a ser plana en D1 y aumentarse significativamente en D2, ¿cierto? Esto que ven aquí es el plano de las derivaciones precordiales. Simplemente para que recordemos dos cosas. Uno, que la onda P tiene dos componentes, uno que va hacia abajo, que se ve en D2, y uno que va hacia atrás, hacia posterior un poco, visto desde B1, que es el que es la despolarización de la aurícula izquierda. Entonces, cuando lo que hay es dilatación de la aurícula derecha, pues lo que vemos es una onda P alta en D2 y una onda P que tiende a ser muy plana en B1 o con un componente positivo, la primera parte de la onda P en B1 alto. Ya vamos a ver un poco mejor esto. Entonces, esto que indica la flecha es eso, cómo se aumenta ese vector de despolarización hacia D2, hacia la izquierda y hacia abajo, resultando en una onda P alta en esta derivación. Entonces, ¿cuáles son los criterios de P? Una onda P en las derivaciones inferiores, mayor de 2.5 milímetros,
Pero también hay otro criterio que es la parte positiva de la onda P en B1 mayor de 1.5 milímetros o la parte positiva de la onda P en B2 mayor de 1.5 milímetros. Con eso, con 1.5 milímetros en B1 o en B2 ya es suficiente para hacer el criterio. ¿Qué es lo importante que debemos tener en cuenta? Miren este rendimiento diagnóstico. Esto que ven ustedes a la izquierda es la sensibilidad de estos criterios. Y lo que ven acá es la especificidad. Entonces miren que la sensibilidad realmente es muy pobre, es muy mala la sensibilidad de estos criterios de dilatación auricular derecha. Son muy poco sensibles, pero sí son muy específicos. Es decir, no siempre los vemos en los pacientes que tienen dilatación auricular, pero cuando los vemos, pues sí nos ayuda mucho a hacer el diagnóstico de dilatación auricular derecha. Entonces, insisto mucho, miren, D1 tiende a ser muy plana, D2 se ve dilatada, picuda, alta la aurícula de la onda P, que habla de dilatación auricular derecha, y en B1 o B2 veríamos un componente positivo, acuérdense que la onda P es isobifásica, muestra un componente positivo, un componente negativo en B1 y B2, y lo que vemos es una onda P que mide más de 1.5 milímetros en B1 o B2, y ese sería el criterio diagnóstico. Ahora vamos a explicar la dilatación de la aurícula izquierda. Dijimos que la aurícula, la onda P, el último componente dependía de la aurícula izquierda. Entonces miren acá, por ejemplo, cómo se ve esta onda P mellada. Y lo que vemos es un aumento en la amplitud de la onda P, no en la altura, como ocurre con la dilatación de la aurícula derecha. Aquí la onda P está amplia, ancha. Y lo vemos acá en esta imagen donde vemos una onda P como bimodal con dos picos, donde vemos una onda P más ancha de lo que normalmente era. Y esto habla de dilatación auricular izquierda. Si retomamos este dibujo del plano, pues vemos que en D2 no vamos a ver una onda P alta, sino una onda P más larga, mírenla, más larga, pero el vector que va hacia atrás desde B1 sí está aumentado y por eso el componente negativo de la onda P va a estar aumentado en B1, ¿de acuerdo? Entonces miren esto, eso se llama el índice de Morris y el índice de Morris pues consiste en ver la duración, multiplicar la duración del componente negativo de la onda P, que por ejemplo en ambos casos son 40 milisegundos de acá hasta acá y de acá hasta acá, multiplicándolo por cuántos milímetros para abajo tiene. Acá por ejemplo tiene 0.3 milímetros, pero acá tiene 1 milímetro. El punto es que eso sí, eso da como pues estoy multiplicando un número negativo, que es cuántos milímetros bajo, si eso da más de menos 40, es, es un índice de Morris positivo y eso hablaría de dilatación auricular. Para que sea más fácil, para que sea más sencillo, si la onda P mide más de 40 milisegundos, mide más de amplitud, más de 40 milisegundos, o más de 1 milímetro de profundidad, seguramente es una dilatación auricular izquierda, o a veces simplemente si el componente negativo es mayor que el componente positivo, también es un indicio de dilatación auricular izquierda. Entonces, miremos, el índice de Morris tiene una sensibilidad un poco mejor, miren, 69, 37% según la serie que se revise. Mirar el índice de Morris y una P mayor de 120 milisegundos, mayor de 3 cuadritos en D1, D2. Si uno tiene en cuenta eso, también pues es un criterio diagnóstico, o la P mayor de 120 milisegundos en D2, más una onda P mayor de 40 milisegundos en B1, también pues tiene una sensibilidad del 50%. En general los criterios de la aurícula izquierda son más sensibles que los de la aurícula derecha, la especificidad es buena, es un poquito menor que los de la aurícula derecha, pero pues digamos que el rendimiento diagnóstico sigue siendo parcialmente bueno. Entonces aquí vemos la dilatación de la aurícula izquierda, miren en D2, una P ancha, larga, ¿cierto? Miren en D3 también, y un componente negativo de la onda P en B1 que indica dilatación auricular izquierda. Cuando tenemos crecimiento biauricular vamos a tener una onda T alta en D2, miren, pero bimodal. Esto sugiere dilatación biauricular, ¿de acuerdo? O vemos en B1 una onda P alta con un componente negativo también grande. Esto sugiere dilatación biauricular. Bueno, y un aspecto importante de la encuesta en Haynes en Salud en Estados Unidos, se encontró que cuanto más larga, cuanto más ancha sea la P, mayor es el riesgo de muerte cardiovascular. Y esto es importante comparando con la medición estándar de 120 milisegundos. Miren cómo conforme va aumentando
amplitud de la onda P aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular. Ni el PR, ni la altura de la onda P, ni la morfología de la onda P han servido para correlacionar con mortalidad, como si lo hace lo ancha que sea la onda P. Ahora vamos a hablar del ventrículo, y para hablar de despolarización ventricular y de hipertrofias ventriculares hay que tener en cuenta los vectores. Recordemos que primero se despolariza la rama izquierda, y esa rama izquierda despolariza inicialmente hacia la derecha el septum interventricular. Luego el primer vector de despolarización es positivo en V1 y negativo en V6. El segundo vector de despolarización, que es cuando las fuerzas se reparten entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, pero predomina el lado izquierdo por el grosor, por la masa ventricular. El segundo vector es izquierdo, por eso en V1 se ve negativo, en V6 se ve positivo. Y el tercer vector, que es hacia arriba y hacia atrás, normalmente no se ve, entonces en V1 terminamos viendo un QRS con una R chiquita, una S grande, y en V6 una Q chiquita y una R grande. Esto que ven ustedes es la despolarización en precordiales, la progresión de la R en precordiales. Miren cómo la R empieza chiquita, va creciendo, hasta que es predominante en el QRS conforme llegamos al lado izquierdo del corazón, ¿cierto? Entonces, concepto clave. En la hipertrofia ventricular izquierda se acentúa lo normal. ¿Qué era lo normal? Una onda R chiquita, una S profunda en V1, una Q chiquita, una R grande en V6. Mientras que en la hipertrofia ventricular derecha se invierte lo normal. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Aquí vemos un poco esto, los vectores, cómo cambian, por ejemplo, en la hipertrofia ventricular izquierda, y hay un vector que termina siendo predominantemente izquierdo, y por eso, por ejemplo, D1 se vuelve marcadamente alto y B6 también se vuelve marcadamente alto. Entonces, estos son los criterios. Hay muchos. A mí no me interesa que se memoricen, que se aprendan criterios electrocardiográficos. Eso no tiene mucho sentido, sino que entiendan el concepto. Dijimos, en hipertrofia ventricular izquierda se acentúa lo que es considerado normal y en la derecha se invierte. Entonces van a encontrar ustedes criterios, por ejemplo, sumando la R en D1 menos la S en D1, más la S en D3 menos la R en D3. No importa. El punto es que el lado izquierdo, B6, D1, ABL, van a tener R's grandes, porque se vuelve muy izquierdo el vector, ¿de acuerdo? Mientras que las derivaciones derechas, B1, de pronto D3, ¿cierto? Van a tener S's profundas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, pero aquí les dejo la tabla con los criterios, pues para que los tengan en cuenta. Es importantísimo, solo aplica para mayores de 35 años. En pacientes menores de 35 años no se deben utilizar. Y hay otro patrón, que es el patrón de Strain, y muestran, por ejemplo, en un artículo antiguo cómo progresa en un paciente que tenía estenosis aórtica y fue desarrollando hipertrofia ventricular, y miren cómo la T inicialmente era normal, positiva, luego se baja el ST, y luego cómo terminamos con un ST descendente y una onda T que es positiva y negativa, ¿sí? Es isobifásica. Entonces, este es el patrón de strain en el electrocardiograma. Algunos autores dicen que no se debería llamar así, pero bueno, el punto es que es un patrón descendente del ST con una onda T bifásica, ¿de acuerdo? Aquí lo vemos en 3 trazados electrocardiográficos. Ya vamos a ver si nuestro paciente lo tenía. Entonces, hay muchos criterios. El de Sokolov-Lyon es sumar la S en B1 más la R en B5 o B6, que es más de 35, por ejemplo. Está el de Cornell, que es la R en ABL más la S en B3, más de 24 en hombres, más de 20 en mujeres. Entonces, todos son a lo mismo. R's altas en las derivaciones izquierdas, S's profundas en las derivaciones derechas, en general poco sensibles. La especificidad es mayor, la especificidad de Cornell, pero ambos tienen pues bajas sensibilidades, ¿de acuerdo? Se correlaciona más con riesgo de muerte el Cornell. Fíjense ustedes, 3.1 es el hazard ratio de muerte en comparación con 1.9, que es el de Sokolov-Lyon. Entonces, en la hipertrofia ventricular derecha se invierte lo normal. El vector, en lugar de ser predominantemente izquierdo, se vuelve predominantemente derecho. Por eso cambia respecto a lo normal que vemos en un electrocardiograma. Entonces, pasa que B1, por ejemplo, y B2 empiezan a tener R's altas en lugar de lo que normalmente ocurría, que era R's chiquitas y S's profundas, porque el vector cambia completamente de dirección. Hay varios criterios. Una onda R en B1 mayor de 6 milímetros, ¿cierto?
un cambio en la relación RS en B1, normalmente es R chiquita S grande, o sea que la relación es menor a 1, si la relación es mayor a 1, también es un criterio diagnóstico, ondas S profundas en B5, B6, fíjense que es inverso a lo que veíamos en hipertrofia ventricular izquierda. Entonces ustedes van a encontrar muchos criterios muy específicos, todos poco sensibles, muy baja sensibilidad. En general, los criterios de crecimiento de cavidades derechas tienen muy baja sensibilidad, pero la especificidad es bastante buena. Entonces, retomando el caso de nuestro paciente, vemos acá, miren ustedes, un componente negativo de la onda P grande, ¿cierto? Mayor de 40 milisegundos y con más de un cuadrito de profundidad, y eso pues indica un crecimiento auricular izquierdo. Respecto a la hipertrofia ventricular izquierda, no cumple criterios de Sokolov. Si restamos la S en B1 más la R en B5, B6 no nos da. Si lo hacemos con la S en B2 más la R en B5, B6 no nos da. Pero si aplicamos Cornell, vemos una S que mide 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24. Si es un hombre, pega en el palo. Si es una mujer, es positivo para hipertrofia ventricular izquierda, pero además de eso, si ustedes se fijan, cumple el patrón de strain, miren B5, B6, con un infradesnivel del ST y una onda T isobifásica. Entonces estaríamos hablando de que este paciente tiene dilatación auricular izquierda e hipertrofia ventricular izquierda. Esa era mi conferencia. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.